Hola, muy buenos días a todos. Hoy te quiero hablar de uno de mis errores financieros más grandes que he cometido en toda mi vida y que me gustaría que tú no lo cometieras. Si te interesa, te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video. En el 2005, mi esposo y yo compramos una casa. Nosotros vivimos aquí en California. Desde que llegamos hace 45 años, llegamos al condado de Orange County, y ahí vivimos por muchísimos años. Ahí nacieron todos mis hijos. Pero en el 2005 nosotros decidimos mudarnos al condado de Riverside. Ahí nosotros pues buscamos una casa y la casa era nueva, muy bonita, de 2 plantas, y obviamente costaba más de $500,000. Estoy hablando de $550,000. No es fácil comprometerse con un pago, no es fácil ahorrar dinero para un down payment o un enganche. Bueno, en aquel entonces nosotros ya teníamos una casa en Orange County, y lo que nosotros optamos por hacer, pues por no tener la información, por no saber, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera asesorado en aquel tiempo, que algún amigo, alguna amiga, algún vecino, de hecho, el mismo real estate me hubiera dicho a mí que no tenía por qué vender mi casa. Pero como pues obviamente a él no le interesaba o no le interesan algunos real estate, o sea, asesorarte. ¿Por qué razón? Porque ellos van por comisión y yo los entiendo, ¿no? Es su trabajo, de algo tienen que vivir. Entonces nosotros, esa casa que teníamos en Orange County ya era la segunda casa. Le dijimos a la señora que queríamos comprar para acá en el condado de Riverside. Ella nos dijo, sí, yo les ayudo. ¿Y qué van a hacer con la casa? Le dijimos, pues la vamos a vender. Me dijo, está bien, yo la pongo en venta. Y bueno, se hizo todo el proceso. Mi casa de ahí se vendió entre los primeros 3 días. Yo ya tenía para escoger un comprador. Yo la había comprado en aquel entonces en $189,000. La casa era bastante grande. Pero para cuando yo la vendí, yo la compré esa casa en el 2000 y la vendí en el 2005. 5 años después, esa casa ya había ganado un poquito más de lo doble. La vendí al mismo precio que yo compré esta en Riverside, $550,000. Bueno, entonces vendimos la casa, hicimos el trato con esta casa y nos dieron el dinero. Para comprar esta casa nos pidieron $100,000. Y bueno, como teníamos el dinero de aquella casa, nosotros los dimos. Muy a gusto y toda la cosa. Es cierto, la casa era muy bonita. Mis hijos la disfrutaron porque en aquel tiempo eran jóvenes. Yo tengo 4 hijos, eran jóvenes y bueno, la disfrutamos. Sin embargo, cometí un error, un grave error para empezar. Fueron varios, pero uno de ellos es agarrar un interés que era pues muy bajo. En aquel entonces, en el 2005, estaban ofreciendo ese tipo de intereses. Era muy bajo, pero a los 5 años ese interés iba a cambiar. Y así fue. Entonces, durante ese lapso, yo pagaba muy poca renta. Sin embargo, a los 5 años, el préstamo me cambió automáticamente. Subió de un pago pequeño a un pago grande. Aunque en realidad, si yo hubiera tenido la información que hoy día tengo, y gracias a todas aquellas personas que se han dedicado pues a darnos esa información por medio de las redes sociales, que estos son
real estate, brokers, son prestamistas, pues. Y todo eso, pues a mí me ha ayudado a entender. Hoy día lo entiendo. ¿Qué errores cometí y por qué los cometí y por qué hoy día no haría lo mismo? Por eso quiero compartir esto con ustedes, porque quizá hay mucha gente que si no ha pasado por el proceso de tener su primer casa, quizá hay muchas cosas que no lo saben. Y quiero compartir eso de la experiencia propia. Yo no soy ni real estate, ni broker, ni nada de eso. Lo que yo he aprendido es de mi propia experiencia, por lo que yo he pasado, por lo que yo he vivido. Y eso es lo que yo te quiero compartir. Ya lo demás, pues obviamente tú tienes que pedir información a alguien que tenga, pues ahora sí, o que se dedique a eso, que tenga un conocimiento más amplio, pero lo básico yo te lo quiero compartir. Bueno, cuando llegó ese tiempo, en el 2008, nosotros ya habíamos refinanciado la casa. Nosotros ya teníamos un pago alto. Sin embargo, aparte del pago, había otra cosa que nos afectaba. La casa que habíamos comprado, en el área que la habíamos comprado, debido a que era un área nueva y debido a que yo no sabía, bueno, ustedes saben que en una casa, cuando tú compras una casa, tienes que pagar tax. Sin embargo, en esa propiedad que yo había comprado, no era solo el tax. Había otro tipo de tax que le llamaban el Mello-Roos. Y ese Mello-Roos era casi un pago de la casa. Exactamente, casi, por decirlo así, era un pago de otra casa. Entonces, hagan de cuenta que yo tenía no solo el pago de mi casa, no solo el pago de los tax regulares que se pagan, sino también el otro tax que se llama Mello-Roos. Si ustedes van a comprar una casa, asegúrense que no tenga Mello-Roos o que no tenga asociación. ¿Por qué razón? Porque esas dos partes son importantes en la compra de una casa. Y si tienen esas cosas, averigüen en qué les beneficia y en qué les perjudica. A mí nadie me lo dijo. Yo me enteré por la situación en que pasamos. Imagínense, yo vendí mi casa en Orange County, le saqué dinero, invertí $100,000 nada más para el puro enganche, para el puro down payment. Y después se puede decir, de 5 años, haber perdido mi casa, porque la perdí. Haber perdido mi casa es como si hubiera perdido mis $100,000. ¿Me entienden? Más aparte todos los años que pues estuve pagando. Aunque fíjense que ahí hubiera sido también diferente si yo hubiera tenido la información correcta. Es cierto que mi esposo y yo no podíamos pues con todos los pagos debido a que nosotros no ganábamos mucho. El sueldo mínimo que era en aquel tiempo, te estoy hablando del 2005 al 2008, yo ganaba $12. Mi esposo ganaba 17. Y con familia, era muy poco dinero para un pago grande. Nosotros pudimos haber rentado la casa, nosotros pudimos haber sacado una línea de crédito para poder ayudarnos en ese momento, pero como nadie nos los dijo, nadie nos asesoró y a nosotros se nos cerró el mundo por no tener información. Lo único que hicimos es optar por perder la casa. Que si hubiéramos tenido la información correcta, no hubiéramos perdido la casa. Me pesa, sí, porque perdimos mucho dinero, pero a la misma vez eso me ayudó a mí a que pues pusiera en práctica esa información. ¿Cómo? Bueno, ayudando a mis hijos. Mis hijos, gracias a Dios, de ahí para acá, cada uno de ellos tiene sus casas
y en las crisis que han pasado, lo único que yo les puedo decir, no pierdan su casa. Busquen alternativas, busquen opciones, porque sí las hay. Sí las hay. Entonces, solamente hay que encontrar la persona correcta. Pero nosotros, pues, como somos los interesados en ese momento, nosotros le tenemos que buscar. Y gracias a Dios hoy día hay mucha información, de verdad. Yo he mirado en redes sociales a muchas personas que están asesorando a todas aquellas personas que quieren comprar una casa, que de hecho pueden comprar su segunda casa, su tercera casa y cómo deben hacerle. Y a mí me encanta todo ese tipo de información. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a crecer y a salir de donde estamos. Porque de verdad, tener una casa no es solo para vivir. Si tú te pones a pensar y usas tu lógica, aunque no la compres, necesitas un techo donde vivir. Y tú tienes que pagar renta. ¿Y a quién le estás pagando renta? A un banco, a un dueño. ¿Tú estás invirtiendo tu dinero? No. Cuando tú pagas renta, no. Tu dinero es como si agarraras tu cheque cada fin de mes y lo echaras en un bote de basura. Sin embargo, si tú tienes una casa, si tú compras tu primera casa, tú estás haciendo un ahorro. A largo plazo, sí, pero es un ahorro, porque pueden pasar 5, 10, 15, 20 años. Hay personas que viven hasta 30 años en una casa. Yo conozco personas así y dicen, y si hubiera tenido mi casa, ya la hubiera acabado de pagar, porque el préstamo te lo dan para 30 años. Y es cierto. Entonces, te lo digo yo, de no saber nada a vivir mis experiencias duras en carne propia, de verdad. Y me gustaría que si alguno de ustedes está mirando este video o están escuchando esta información, cuando tengan una situación difícil con su casa, que piensen que, por ejemplo, como a veces los intereses suben, a veces las casas suben y luego hay personas que dicen, y es que mi casa vale menos. Nunca piensen eso. Mira, las casas cuando tú compras una casa o en las inversiones de casas, es un juego que los bancos tienen. Suben, bajan, suben, bajan. Una de mis hijas no quería comprar casa en el 2020 porque me decía, ma, es que yo no tengo dinero, ma, es que... Y gracias a Dios, a todo lo que nosotros, mi esposo y yo hemos pasado, le dijimos, mira, haz esto y esto y esto. En plena pandemia, mi niña compró su casa. Lleva 5 años pagándola, porque la compró en el 2020. Lleva 5 años. Es una casa muy bonita, de 2 plantas, una casa grande. Y hace poco ella tuvo problemas financieros y se le cerró el mundo. Me dice, ma, es que ya no puedo pagar la casa, ¿cómo lo voy a hacer? No, espérate tantito, mija. Digo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tu casa es muy grande. ¿Por qué no rentas cuartos? Tu casa es de 6 recámaras con el bonus room. ¿Por qué no rentas 2 recámaras y te quedas con las demás? Tienes 3 baños. Y me dice, ¿tú crees que funcione? Inténtalo, mija. Y bueno, ¿qué crees que pasó? Rentó 2 recámaras. Y le pregunto yo hoy, mija, ¿cómo te va? Me dice, ma, me siento muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, madre. Entonces, ¿se puede? Sí, sí se puede, pero nunca optes que en la primera o como primera opción, cuando tú tengas problemas económicos, que digas, voy a perder mi casa o trates de dejar ir tu casa. No, no lo hagas. Si no puedes pagar la renta cuarto, si no puedes pagarla, pues réntala por completo o renta los cuartos y tú métete en uno, pero porque todo es temporal. Los malos ratos son temporales, créeme. Porque de todas maneras, si tú dejas perder tu casa, te vas a ir a rentar a otro lado. Si usas tu lógica, vas a tener que buscar otro lugar y vas a tener que pagar. Entonces, ¿qué más? Cuando tú ya tienes tu casa, tú puedes hacer varias cosas, tienes opciones, solo búscalas, pero nunca, nunca pierdas tu casa. Yo, por no saber, perdí mi casa, perdí $100,000 de mi otra casa
que yo había invertido en esta, la perdí. La perdí con todo. Y de cualquier modo me fui a rentar a otro lado. Tuve que pagar. Lo bueno es que en ese tiempo mi esposo y yo ya habíamos comprado un terreno que eran más de 3 acres, casi 4 acres, y ya lo teníamos pagado. Entonces, eso fue lo único que logramos en ese entonces, pero fue algo. ¿Tener una propiedad es ventaja? Claro que es ventaja. Entonces, si tú tienes un problema grave económico y la única opción que se te viene a la mente en el momento, no puedo pagar la casa, la voy a perder, la vamos a dejar ir. Nunca cometas ese error. Nunca, porque con los años, con el tiempo, te vas a arrepentir, así como lo he hecho yo. Sin embargo, de eso aprendí. Por eso, como tú puedes ver, el título del video se llama Aprende de mis errores. He cometido muchos errores en mi vida y esos son uno de ellos que yo quiero compartir con todos ustedes para que no les pase lo que a mí me pasó. Porque lo peor que puedes hacer es perder tu inversión, perder tu dinero que con mucho trabajo tú lograste tener, con mucho esfuerzo. Y cuando tú no sepas algo, mejor pregúntale a la persona correcta. Hoy día es más fácil, como dijo el presidente AMLO, benditas redes sociales. Hoy día tenemos nosotros acceso a la información. Busca información con las personas correctas. Mira, perdón, ¿sabes qué? Yo quisiera hacer esto, pero no sé si estoy bien o estoy mal, ¿qué consejo me das? Pero no le preguntes a una persona que nunca ha tenido una experiencia como la que tú estás viviendo, porque quizá esa persona no te va a dar la información correcta. Quizá esa persona ni siquiera tenga la idea. Si a mí me lo hubieran preguntado hace 40 años, yo no te estuviera diciendo esto. ¿Por qué? Porque no lo había vivido. Yo tuve que vivirlo, tuve que pasar por esto para poder aprender. Hoy día yo te puedo decir, si yo tengo una situación mala económicamente, yo sé lo que tengo que hacer. Pero antes yo no lo sabía. Y de eso, pues yo te quería hablar. Quiero animarte a que tú trates de salvar siempre tu inversión. ¿Por qué? Porque es tuya y a ti te ha costado trabajo. Y creo que todos nos merecemos una oportunidad. Bueno, yo soy la abuelita feliz. Si quieres seguirme o quieres dejar tu opinión, comenta. Agradezco que me hayas escuchado y te leo en los comentarios. Hasta la próxima, un nuevo video.